Soluciones de la página 125, reactivo número 14. Ordenar de manera descendente los siguientes elementos de acuerdo con su electronegatividad en función de su posición en la tabla periódica. Bien, primero hay que recordar que la electronegatividad es la propiedad que tienen los átomos para atraer a los electrones. Y hay unas tendencias que se pueden observar en la tabla periódica, que es la representación que tenemos aquí. Cuando nos ubicamos en un periodo, es decir, en un renglón, la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Y si nos ubicamos en una familia o columna, la electronegatividad aumenta hacia arriba. Entonces, considerando estas tendencias, vamos a acomodar a los elementos en forma descendente, de acuerdo a su electronegatividad. Es decir, vamos a poner primero el elemento más electronegativo y luego los menos electronegativos. Tenemos aquí un esquema para los elementos que se presentan en este reactivo, que son el litio, flúor, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya los tenemos ubicados aquí. Aquí está el hidrógeno, abajo tenemos el litio, observa que están en la misma familia, y tenemos al nitrógeno, oxígeno y flúor que están en el mismo periodo. Bien, considerando las tendencias que se alcanzan a ver aquí, recuerda que los elementos más electronegativos son los que están hacia la derecha en un periodo, y de estos, el más electronegativo es el que está hasta arriba en una familia. Así que, considerando esta situación, el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, al crear nuestra lista de forma descendente del más electronegativo al menos electronegativo, primero vamos a colocar al flúor. Es el primer elemento, el más electronegativo, que corresponde con el inciso 2. Entonces, ahora, si buscamos al menos electronegativo, o en otras palabras, al electropositivo, debe de estar ubicado en una posición contraria, es decir, debe de ser el que esté más hacia la izquierda y el que esté más abajo en una familia. Entonces, entre el hidrógeno y el litio, el menos electronegativo será el litio. Por lo tanto, el litio debe de ir al final de nuestra lista, es el menos electronegativo, o sea que el 1 debe de ir al final. Así que la opción correcta es D, porque en esta opción es la única en donde el 2 va primero, que corresponde al flúor, y el 1 va hasta el final, que corresponde al litio. Entonces ya tenemos nuestra respuesta correcta. Reactivo número 15. Ordenar los siguientes halógenos de acuerdo con su electronegatividad de manera ascendente. Tenemos como número 1 al bromo, 2 cloro, 3 ástato, 4 yodo y 5 flúor. Bien, recuerda que los halógenos pertenecen a la misma familia, pertenecen a la familia 7A. Tenemos aquí ya la representación de una columna de la tabla periódica. Aquí hay que recordar que si nos ubicamos en una misma familia, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, si queremos ordenar a los elementos de forma ascendente de acuerdo a su electronegatividad, vamos a comenzar primero con el menos electronegativo, es decir, el que se encuentre hasta abajo. Y de ahí nos vamos a mover hacia arriba. Entonces, primero va el ástato, que corresponde con el número 3. Luego le sigue el yodo, que corresponde con el número 4. Después seguirá el bromo, que corresponde con el número 1. Después sigue el cloro, que corresponde con el número 2. Y finalmente el flúor, que corresponde con el número 5. Entonces ya tenemos el orden ascendente del menos electronegativo al más electronegativo. La opción correcta es el inciso C. Soluciones de la página 126. Reactivo número 16. Asociar el compuesto con su tipo de enlace correspondiente. Bien, este es un reactivo de relación de columnas y en la primera columna tenemos a los siguientes compuestos. Está el cloruro de sodio,
Tenemos a un elemento que es el hidrógeno, el compuesto que es dióxido de carbono y el hierro. En el caso del cloruro de sodio, este es un compuesto que se forma por la combinación de un metal, que es el sodio, con un no metal, que es el cloro. Siempre que combinemos metal con no metal, el tipo de enlace que se presenta es iónico. Recuerda que en este tipo de enlace, también llamado electrovalente, hay una transferencia de electrones. Y esta es la regla general para identificar a un enlace iónico: la combinación de un metal con un no metal. Enseguida tenemos a una molécula del elemento hidrógeno. Este elemento está formado por dos átomos no metálicos que son iguales, es decir, tienen la misma electronegatividad. Recuerda que cuando se unen dos no metales se presenta un enlace covalente, y si además los no metales son iguales, el enlace es apolar, es decir, no se forma ningún polo porque los dos no metales tienen la misma electronegatividad. Los átomos comparten pares de electrones por igual. Luego, en el caso del dióxido de carbono, aplicando la regla general en el sentido de que son dos no metales diferentes, tendríamos un enlace covalente polar, que esto es lo que corresponde según las opciones que se presentan en este reactivo. Sin embargo, debo de aclarar lo siguiente: el dióxido de carbono en realidad presenta un enlace covalente no polar, porque además de la electronegatividad y de la naturaleza de los elementos que forman el compuesto, también se debe de considerar la geometría molecular, es decir, la forma que tiene la molécula. Y el dióxido de carbono se representa como una molécula lineal. Esto provoca además que sea una molécula simétrica, y al ser simétrica, los momentos dipolares se anulan. Así que estrictamente el dióxido de carbono presentaría un enlace covalente no polar. Sin embargo, reitero que para este reactivo, aplicando la regla de que son dos no metales diferentes, presenta un enlace covalente polar. Ahora, en el caso del hierro, el hierro es un elemento metálico y en consecuencia debe de presentar un enlace metálico. También se había mencionado ya anteriormente en otros videos que el enlace metálico se caracteriza porque se forma una nube de electrones, debido a que los átomos metálicos pierden electrones fácilmente. Bien, así que la relación aquí es 1 con C, 2 con D, 3 con B, 4 con A. La opción correcta es el inciso D. Reactivo número 17. Si el átomo central de una molécula presenta una hibridación sp3, ¿cuántos orbitales híbridos debe de presentar? Bien, tomando como ejemplo al carbono, vemos aquí su configuración electrónica, representada solamente con los subniveles de energía y el número de electrones que hay en cada subnivel de energía. Ahora, si esto lo traducimos a la configuración gráfica, en donde representamos a los orbitales con las líneas horizontales, nos encontramos con esto. En un OS habrá dos electrones apareados, representado como una flecha hacia arriba, otra hacia abajo. Lo mismo ocurre en 2S, pero en 2P, que solo hay dos electrones y tenemos tres orbitales, primero colocamos un electrón hacia arriba en cada orbital, así que estos electrones no están apareados. Esto que tenemos aquí representa el estado basal del átomo de carbono, es decir, el estado con menor energía. Sin embargo, al presentarse la hibridación, el electrón que se ubica en el subnivel 2s, en este orbital en particular, este electrón que estoy señalando, absorbe energía y se transfiere al orbital 2pz. Al ocurrir esto, tenemos un estado excitado que se representa así, en donde se están combinando un orbital s con tres orbitales p. Por eso se dice que la hibridación es sp3. Entonces, esto que tenemos aquí son orbitales híbridos sp3. Y aquí observamos que en cada uno de los orbitales hay un electrón desapareado. Tiene los espines paralelos, es decir, todas las flechas van dirigidas hacia arriba. En consecuencia, en la hibridación sp3
nos vamos a encontrar con 4 orbitales híbridos. Es que surgen de la combinación de un orbital s con 3 orbitales p. Así que la opción correcta es el inciso D.